Entre los capilares glomerulares existen células estrelladas llamadas mesangiales. Indiquen cuáles son las características y funciones. Indiquen cuáles son las fuerzas que participan en el proceso de filtración glomerular y las magnitudes de las mismas, y escriba la ecuación mediante la cual se calcula la presión efectiva de filtración. ¿Cómo es la permeabilidad de los capilares glomerulares comparada con la de los otros capilares del organismo? Bueno, yo primero les puse qué es la filtración glomerular, que es el primer paso involucrado en la formación de la orina, donde el plasma atraviesa los capilares glomerulares y penetra en la cápsula de Bowman. De esta forma obtenemos un ultrafiltrado, que es aquel que ya pasó por un filtro y se encuentra en la cápsula de Bowman. Tiene una composición similar al líquido intersticial, símil plasma, pero acuérdense que no contiene proteínas. Ahora vamos a hablar más adelante el por qué. El proceso de filtración va a depender de dos factores. En un primer momento, por fuerzas de presiones responsables de la filtración, que esto está relacionado con la ecuación de Stirling, y también de la permeabilidad de la membrana filtrante. Bueno, acá les puse un dibujito que estaba en el teórico, en donde vemos cómo es toda la estructura del glomérulo, ¿no? Lo que es la arteriola aferente y eferente, los capilares glomerulares, la cápsula de Bowman, bueno, siempre obviamente hablando del polo vascular y polo tubular, y donde acá empezaría todo lo que es los túbulos de la nefrona. Bueno, primero y principal, recordar que la barrera filtrante, a partir de la que se obtiene el ultrafiltrado, va a estar compuesta por el endotelio con fenestraciones, que el endotelio va a seleccionar las partículas que van a ser filtradas en función de su tamaño, es decir, que las que sean de menor tamaño van a pasar más fácilmente y las que sean de gran tamaño o no van a pasar o van a tener una mayor dificultad. Luego, la membrana basal de este endotelio va a discriminar por tamaño, pero también por carga. Esto es muy importante porque la membrana basal tiene una carga negativa, por lo que las partículas que tengan una carga positiva van a pasar con facilidad y las negativas van a ser repelidas o van a tener una dificultad mayor, digamos, para poder pasar. Recuerden entonces que las proteínas no van a poder pasar normalmente, no van a ser filtradas tanto por tamaño como por carga, porque recuerden que las proteínas tienen carga negativa. Y por otro lado también vamos a tener los podocitos, que es el tercer y último componente. Estos tres componentes determinan la permeabilidad de la membrana glomerular. Y el principal determinante va a ser la membrana basal glomerular, rica en proteoglicanos cargados negativamente, como les decía antes. A su vez, el área efectiva de filtración de la membrana glomerular va a estar determinada por las células mesangiales. Estas son células con capacidad contráctil que pueden contraer o expandir los capilares adyacentes. Son reguladas por mensajeros vasoactivos, como por ejemplo prostaglandinas E2, angiotensina y el péptido natriurético A3. Entonces esto es importante porque no solamente la barrera filtrante va a determinar qué va a ser filtrado y vamos a obtener este ultrafiltrado del plasma, sino que también vamos a poder regular si vamos a filtrar en mayor o en menor medida gracias a las células mesangiales. Entonces acá le puse una foto que estaba, esta imagen en el teórico, en donde tenemos la luz, digamos, del capilar, el endotelio capilar, la membrana basal glomerular y los podocitos. Y por otro lado, acá tenemos otro dibujo, en donde acá está representada la cápsula de Bowman, los capilares, la arteriola aferente y eferente, y las células que tenemos acá en el medio son las células mesangiales, que son estas células contráctiles de las que estábamos hablando. Bueno, el proceso de filtración glomerular ocurre gracias a una presión efectiva de filtración que se obtiene a partir de la ecuación de Stirling. Las presiones que vamos a tener en juego van a ser, por un lado, la presión hidrostática en capilares glomerulares, que van a favorecer la filtración, y esta presión es de 55 milímetros de mercurio. La presión hidrostática en la cápsula de Bowman, que se opone a la filtración y va a ser de 15 milímetros de mercurio. La presión oncótica en capilares glomerulares, que se van a oponer a la filtración, que está va a estar dada, recuerden, por las proteínas, que va a ser de 30 milímetros de mercurio. Y también tenemos la presión oncótica en la cápsula de Bowman, que va a ser de 0 milímetros de mercurio, porque como dijimos antes, la membrana basal no deja pasar proteínas. Entonces esta va a ser igual a 0. Y bueno, acá tenían un dibujito en donde volvemos a tener la misma representación del glomérulo, en donde están dispuestas, digamos, las presiones en juego. Por un lado, la presión hidrostática capilar,
que va a ser la que va a promover la filtración, y las que se van a oponer van a ser la presión oncótica capilar y la presión hidrostática que viene, digamos, desde la luz tubular. Entonces, si ponemos todas las presiones, digamos, la que va a favorecer la filtración menos las que se oponen, vamos a obtener que en total tenemos un equivalente de 10 milímetros de mercurio como presión neta de filtración. Ese sería, digamos, el valor normal. Bueno, y acá se las escribí, que sería la presión efectiva de filtración, es la presión hidrostática capilar menos presión oncótica capilar menos presión hidrostática de la cápsula de Bowman, que equivale a 10 mililitros de mercurio. No sé si de esa tienen alguna duda, si ustedes Acá tenían... que hay algo, que esa fórmula también la pueden encontrar escrita distinto y no se tienen que confundir, porque pueden ser que vean que están la fórmula, o sea, los datos de los capilares y de la cápsula de Bowman. O sea, puede ser que esté presión hidrostática y presión oncótica de los capilares, y del otro lado de la fórmula, presión hidrostática y presión oncótica de la cápsula de Bowman, ¿sí? Acá estamos solamente, no, acá no hay que separar en términos, en la otra sí, y les puede dar distinta la cuenta, así que siempre que tengan que ver eso, estén atentos a cómo está escrito. Claro, yo les había puesto esta porque como era la que tenían en el teórico, les puse la misma, pero es verdad que dice Facu, en los libros suele estar la otra. Así que para que estén atentos. No sé si tienen alguna duda. Vos, Facu, estás viendo el chat, ¿no? No están escribiendo. No, porque tengo con mensajes en el chat. Bueno, No. cualquier cosa. Ok. Cualquier cosa igual me paran, si no. Yo tengo una consulta. Sí. El valor de presión hidrostática del capilar de 55, dice ahí, yo tenía otros valores. ¿Eso en realidad influye o es un valor fijo? Yo tenía esos valores estipulados. Obviamente pueden ir variando en función de condiciones fisiológicas o patológicas que tenga, digamos, el cuerpo en ese momento. Pero de la cátedra tenía estas. ¿Vos qué valores tenías? 45 y otros 50, por eso no estaba segura. Igual no pasa nada, Sí. puede cambiar. Lo importante es que sepas que siempre va a haber una presión neta de filtración y cuáles son las fuerzas, y que normalmente la presión hidrostática capilar siempre va a ser la más fuerte, digamos. Claro, Bueno. varían según la bibliografía, pusieron acá en el chat, sí, es así. Y bueno, y que la Puede ser un presión número. efectiva de filtración sea positiva, digamos, para que ocurra este proceso de filtración, ¿no? Nunca va a ser negativa. Bueno, Es otra cosa. gracias. Bueno, después en el punto 2 decía, ya conocemos la íntima relación estructural y funcional entre el nefrón y el sistema vascular que permite hablar de una unidad funcional nefrovascular. Repasando los conceptos que usted estudió en anatomía, analice los siguientes modelos y nombre las estructuras señaladas en el nefrón cortical y nefrón yuxtamedular y escriba un párrafo que resuma las diferencias tubulares y vasculares entre ambos tipos de nefrones. Entonces ahí tenía un dibujito que yo les puse así con todas las referencias, o sea, son 10 millones de referencias. Esto es, digamos, verlo y aprenderlo, pero bueno, recordar que estas son las yuxtaglomerulares y estas van a ser las corticales, ¿no? Donde tenemos las asas más cortas de las corticales y están más cerca de la corteza, mientras que las yuxtaglomerulares están más cerca del límite entre la médula y la corteza, y las asas son bastante más largas. No sé si alguno quiere decir las diferencias que encontró. Yo puse algunas así ejemplo, pero... Pueden ser los vasos rectos que, o sea, solamente están presentes en las yuxtamedulares. Bien, muy bien, sí. ¿Otra? ¿Otra diferencia? La longitud que tiene el asa de Henle. Bien, muy bien. ¿Cómo sería en cada una? En las corticales es más corta, mientras que en las justamedulares llegan hasta la médula interna. Bien, muy bien. ¿Y alguna diferencia más?
en el ASA. El asa fina, sí, delgada puede ser que en las corticales no, la descendente no. Tal No. cual, eso, exacto. ¿Y sabes por qué es importante eso? Al igual que lo de los vasos rectos. Claro, ¿por qué tenemos dos tipos de nefronas? Porque en las yuxtamedulares para concentrar más la orina. Exacto, para poder concentrar o diluir la orina, ¿sí? La Claro, estructura porque de cada una de las nefronas va a estar relacionada con su función. Está muy bien. claro, vamos a tener por un lado las nefronas corticales que se van a encargar, dentro de todo, principalmente en generar la orina y filtrarla, mientras que las yuxtaglobulares, la función que tienen es de diluir o concentrar la orina en función de la situación, digamos, fisiológica de ese momento, ¿no? Entonces, por eso, estructuralmente, ambas son distintas y tienen esta diferencia que ustedes nombraban. ¿Pueden repetir de vuelta, por favor, lo del asa de Henle? Porque no lo había leído yo, tenía solamente las que habían dicho. Te lo dice, ay, no sé quién. Sofía, ¿vos dijiste la diferencia? Sí, el hecho de que las corticales no tienen un asa descendente fina, delgada, y las yuxtamedulares sí. Gracias. No sé si, Facu, ¿querés agregar algo sobre este punto? Creo que eso es lo más importante, en realidad, de saber Sí, diferenciar. es ver bien la estructura y por qué son distintos. ¿Eso era? Sí, es eso, es poder relacionar, digamos, su forma anatómica con su función. Y saber que hay dos tipos de nefronas y que son distintas porque una concentra y diluye la orina y la otra, digamos, fabrica la orina. Acá en el chat pusieron algo que Analía puso. También puede ser que las corticales llevan oxígeno y nutrientes y las yuxtamedulares no están específicos de esa función. Lo leí en el Verne y Levy. La verdad, no sé a qué hace referencia. O sea, la sangre es igual en todas, ¿sí? Va a haber una pequeña diferencia a la hora de que la sangre circule por los vasos rectos. Pero, de hecho, con el oxígeno, las yuxtamedulares tienen una función importantísima, que ahora más adelante en otro punto lo vamos a hablar, pero no sé si es que yo no entiendo a qué hace referencia ese dato o no sé, la verdad. No lo tomaría como una diferencia importante. Lo fundamental es estructural, principalmente. Y como hay diferencia estructural, eso lleva a que haya una diferencia de función, que es principalmente lo que dijimos. ¿La reabsorción de urea también varía en función de la nefrona considerada? Sí, tal cual. Y después vamos a ver por qué también todo el ciclo que realiza la urea a través de la nefrona es importante, cada una de ellas. Así que sí, también varía. Vamos a hacer más. Bueno, yo había puesto acá algunas diferencias, pero son las que ustedes dijeron. Después en el punto 3 decía, todos los capilares que rodean los túbulos, además de participar en los procesos que modifican la composición del ultrafiltrado por reabsorción o secreción, son los elementos que permiten la nutrición del tejido renal. El siguiente modelo representa esta importante función. Entonces decía, señale cuál es el principal componente de las células tubulares que consumen oxígeno. Ahora que me apareció, pero era la bomba sodio-potasio ATPasa. O sea, ¿cuál será la consecuencia de una menor disponibilidad de oxígeno en el lecho renal sobre el funcionamiento tubular? ¿Cuál sería? ¿Saben? Lo que pusieron, en realidad. Yo lo que puse es que, bueno, si todos los procesos de reabsorción estaban ligados en ese caso a la bomba sodio-potasio,
va a haber una disminución en la reabsorción tanto de agua como de los diferentes solutos, de glucosa también, aminoácidos, y por lo tanto un aumento en la excreción de esos componentes. No sé, no estoy segura, pero fue como una idea. No, igual está bien, ¿eh? De hecho, creo que el siguiente punto también tiene que ver con eso. A ver, ¿alguien más? Yo puse, no sé si estará bien, pero puse, al no llegar suficiente oxígeno, la bomba de sodio potasio no funcionará adecuadamente y por lo tanto no se generará el gradiente químico, eléctrico y osmótico que rige la modificación del ultrafiltrado. Bien. También está muy bien. Justo no es lo que está preguntando acá este caso, pero ahí Pero Camila Loser, perdón, no sé cómo se pronuncia, puso mayor sensibilidad a la hipoxia. Sí, tiene que ver con eso, pero fíjate que la pregunta dice, ¿cuál será la consecuencia? Si yo te respondo a ¿cuál es la consecuencia de menos oxígeno? Mayor sensibilidad a la hipoxia, es como que la respuesta no tiene que ver con eso, pero no estarías respondiendo a la pregunta. ¿Se forma una orina más concentrada? También podría ser, por eso que habían dicho de que funcionaría menos la bomba sodio-potasio. Pero la pregunta va a otra cosa y tiene que ver con el textito que está ahí abajo. Claro. Y una trampita. Igual todo lo que dijeron está bien y de hecho el siguiente punto habla sobre eso. Pero bueno, esta sería la liberación o producción, digamos, de eritropoyetina. Y acá venía una explicación sobre esto mismo. Dice, desde hace décadas se ha trabajado en la identificación del sensor de oxígeno, en general bajo el supuesto de que se trataría de una proteína con un grupo hemo o similar. Existen varios modelos que involucran a diferentes moléculas como responsables de dicha función. Entre ellas es fundamental un tipo especial de hidroxilasas, que utilizan 2-cetoglutarato como sustrato, y que al ser reguladas por oxígeno cumplen todas las premisas para ser consideradas como el sensor principal de oxígeno. Los avances en el conocimiento del mecanismo de este sensor está basado en su propiedad de activar la señalización vía HIF-1, o Hypoxia Inducible Factor. El HIF se halla presente en todas las células de mamíferos y se expresa en proporciones variables. En presencia de oxígeno, HIF-1-alfa sufre modificaciones posttraduccionales por parte de hidroxilasas, las cuales hidroxilan residuos que permiten la formación de complejo ubiquin-ligasa, provocando la ubiquinitación y degradación del HIF-1-alfa. La ausencia de oxígeno impide la activación de la enzima hidroxilasa que se encarga de marcar a HIF-1-alfa para su degradación en el proteosoma. Entonces, HIF-1-alfa es fosforilado y traslocado al núcleo, donde dimeriza con HIF-1-beta, permitiendo así su actividad como complejo factor de transcripción que induce la expresión de los genes de respuesta a hipoxia, entre ellos la regulación del gen que codifica la eritropoyetina en las células intersticiales renales cercanas al túbulo contorneado proximal. También participa en la regulación de genes que participan en la angiogénesis. Entonces acá le ponía este dibujito, no sé si lo puse más grande, que acá ilustraba, digamos, todo el lecho vascular y dónde estaban ubicados, digamos, los sensores o las zonas sensibles a las depleciones de oxígeno. Y acá lo que les mostraba era cómo en la luz, estos serían los túbulos contorneados proximales, y ven que alrededor están las células productores, digamos, de eritropoyetina. Entonces, por eso acá hay una zona toda quimiosensible. Entonces decía, ¿cuál es la consecuencia de la activación de la secreción de eritropoyetina? Revise los TPs del sistema sanguíneo y señale qué parámetros sanguíneos son los que permiten visualizar mejor este efecto. No sé si me quieren decir qué pusieron en esas. Aumenta la cantidad de glóbulos rojos. Ay, perdón. Sí, muy bien. Aumenta la producción de glóbulos rojos, muy bien. Porque recuerden que la eritropoyetina va hacia la médula ósea y estimula la producción de glóbulos rojos. Hay algo re importante que no sé si no tuvieron el teórico se los van a decir, y si tuvieron el teórico capaz que lo vieron, que es que por qué los vasos de la médula renal
son tan sensibles a la disminución de la presión parcial de oxígeno, y tiene que ver con la disposición de arteria y vena, que están una así al ladito de la otra, como vasos rectos, que van los dos bajando. Entonces, como la arteriola, que tiene alta presión parcial de oxígeno, va al lado de una vena, una vénula, y son más bien capilares, ¿no? Arteriolas y vénulas, lo que pasa es que empieza a haber una difusión de oxígeno desde la arteria a la vena. Entonces, bien al fin de la médula renal, llegan una concentración, una presión parcial de oxígeno muy baja. Entonces, si hay un pequeño cambio en la presión parcial de oxígeno a nivel sistémico, en el riñón se nota muchísimo por esto, porque la difusión de arteria a vena de oxígeno hace que a la médula llegue mucho menos. Entonces, está muy bueno como que para que sea un sensor tenga ese cambio tan chiquito, ya produzca que se libere la hormona. Además de que siempre acordarse de que el riñón y todas sus estructuras tienen un alto consumo de oxígeno. Entonces, cualquier variación en el oxígeno va a generar esta respuesta por justamente esto que dice Facu, y porque consumen muchísimo oxígeno. Y esta función, digamos, de liberar eritropoyetina es una de las funciones endocrinas del riñón. Así que eso también para tenerlo en cuenta, porque suelen hacer esa pregunta. Entonces, recuerden que también el riñón actúa como glándula endocrina al liberar eritropoyetina. ¿Se entendió? Sí, gracias. Si tienen dudas, ustedes pregunten. Acá pueden hacer cualquier pregunta, no pasa nada. Sí, se entendió. Genial. Bueno, acá había puesto la consecuencia va a ser una mayor producción de eritrocitos a nivel medular. Bueno, decía que según parámetros sanguíneos había puesto el volumen corpuscular medio, el RBW, recuento de eritrocitos, que esto no sé si se acuerdan, habían tenido un laboratorio sobre todo esto, que les habían hecho explicar cada uno qué era, cómo se visualizaba, parámetros normales. No sé si se acuerdan. Eso es re importante. Sí. Tengo una pregunta. Sí. ¿Podría llegar a ser, o sea, en realidad lo habíamos pensado con una compañera, el tema del pH puede ser que también varíe, aunque no sé si estaría bien señalarlo como parámetro sanguíneo? Que varíe, digamos, ante la hipoxia, ante las fallas de oxígeno. Claro, sí, va a variar, pero digamos, como parámetro sanguíneo, creo que se está refiriendo más bien a los cambios que va a generar la eritropoyetina a nivel, digamos, de las células sanguíneas. Pero Bien, igualmente bien. sí, con la hipoxia se vería alterado el pH. Eso está bien. Bien, gracias. Facu, ¿vos querés decir algo más? Está bien. Vamos a pasar a la otra. Bueno, la 4 decía, todos los segmentos tubulares presentan mecanismos de transporte y muchos de ellos comunes a todos los segmentos que se expresan en el siguiente modelo. Identifica en el modelo los mecanismos de transporte transcelular, coloque sus nombres generales, bomba, canal, pasivo, contratransporte, etc. Las moléculas de mayor tamaño como péptidos atraviesan la célula tubular por transitosis, incorpora en el modelo, analice si se puede generar en estos mecanismos de transporte un gradiente eléctrico transepitelial y si es importante para el proceso de reabsorción, agrega el modelo y escriba la conclusión. Bueno, este punto yo la verdad no lo desarrollé porque me pareció digamos, buscar los canales, cuáles son, digamos, el nombre de cada uno que transporta. Me parecía más importante hablar sobre esta segunda parte, que decía cómo se deduce el modelo, el pasaje de sodio es el principal motor para la reabsorción de otros componentes de ultrafiltrado. Analice el gráfico adjunto y escriba una conclusión. Entonces me parecía muy importante que hablemos de este tema de que, como ven, todos los transportadores que están en la membrana apical están acompañados por sodio, y así es en la mayoría de los canales y los transportadores que vamos a ver a lo largo de las células tubulares. Entonces por eso ponía este gráfico en donde decía el consumo renal de oxígeno en función del sodio filtrado, y que muestra una línea que la relación es directamente proporcional.
No sé si alguno quiere compartir la conclusión que hizo sobre esto. Que ya lo habían hablado un poco en el punto anterior, cuando me dijeron el tema de la hipoxia, venía relacionado justo con este punto. La conclusión sería que mientras más sodio se filtra, más oxígeno se consume. Digamos. Bien. Eso es un podría análisis ser. del gráfico. Claro. Pero está bien, porque primero había que analizar y después escribir una conclusión. El análisis del gráfico está bien. A ver. Dice que a medida que aumenta la reabsorción de sodio, aumenta el consumo de oxígeno y que se da a nivel cortical, puede ser, y que está determinado por la bomba sodio-potasio. Está muy bien. Ahora unamos los dos conceptos. Era más o menos lo que había explicado, creo que en el punto anterior. O sea que en este caso, cuando se va consumiendo oxígeno para la filtración de sodio y que iba de la mano con la bomba sodio-potasio, o sea, lo que yo había puesto es que era necesario y que participaba el sodio para el transporte, digamos, para crear ese gradiente en los diferentes transportes y que requería energía, algo así puse. Sí, está muy bien lo que, o sea, se entiende lo que estás diciendo. Claro, está bien. Lo clave es que como se filtra mucho sodio, el sodio se va, para crear ese gradiente, como es necesaria la bomba sodio-potasio ATPasa, que es dependiente de ATP, y para crear ATP se necesita oxígeno. Cuando aumenta la filtración de sodio, aumenta el consumo renal de oxígeno por esto mismo, para poder mantener el gradiente y realizar una correcta reabsorción, ¿sí? Es exactamente eso. Por eso en el punto anterior también era importante lo que ahí marcaban en el puntito que decía de cuál era, digamos, la porción celular que más consumía oxígeno era la bomba sodio-potasio. Entonces, por eso también es importante. Entonces yo le había puesto acá una conclusión que decía: el sodio es el osmolito que se utiliza como sustancia contratransportadora durante la reabsorción a nivel tubular. Para que esto sea posible, requerimos de un constante flujo de sodio que se da gracias a la bomba sodio-potasio ATPasa. La bomba tiene un elevado consumo de oxígeno y por lo tanto su función depende completamente de la disponibilidad de oxígeno. Es por esto que ante disminuciones de la disponibilidad de oxígeno, la bomba disminuirá su función, el flujo de sodio será menor y por lo tanto la reabsorción y movilidad de solutos disminuirá. Y después habían preguntado en el chat sobre el gradiente transepitelial. Sí, no contesté porque es el punto que sigue. Bueno, pero lo podemos hablar acá igual. Porque después en el otro punto lo vuelve a poner de nuevo. Sobre analizar el gradiente eléctrico transepitelial y si es importante en el proceso de reabsorción de dichas sustancias. No sé si lo querés explicar vos con lo que me dijiste ayer. Fue súper útil. Sí, esto está muy bien explicado en uno de los teóricos de digestivo, en el primero de todos, que habla sobre secreciones, y hay una parte de motilidad también. El gradiente básicamente se debe a que la impermeabilidad que tiene la barrera, o sea, las células del túbulo proximal, por no dejar pasar ninguna sustancia entre sus uniones y todo pase a través de ella, gracias a la bomba sodio-potasio se produce un gradiente que se conoce como eléctrico transepitelial y es dado por las cargas que genera el sodio, ¿sí? Por las cargas positivas.
Entonces esto, en realidad, se sabe que hay un gradiente eléctrico porque se agarra un riñón de ratoncito y se pone así, se mide y se sabe que hay una diferencia eléctrica. Entonces, pero no es nada más que un gradiente eléctrico que también es osmótico por todo lo que se reabsorbe gracias al sodio. ¿Sí? No sé si se entiende. Y bueno, y la importancia que tiene el gradiente eléctrico transepitelial es que va a determinar un movimiento de sustancias no solamente de forma osmótica, sino también eléctrica. Entonces, es otra forma, digamos, de poder determinar las sustancias que van a ser reabsorbidas a nivel renal. Es otro determinante. O sea que siempre tendríamos entonces un gradiente eléctrico. Sí, siempre. Sí, siempre que haya membranas cerradas, ¿sí? Por ejemplo, en el intestino delgado, bueno, el intestino delgado justamente no es tan impermeable y no hay tanto gradiente. Pero ya en el colon, el gradiente es muy grande y solo se permite el pasaje de algunas sustancias, por ejemplo, de sodio y agua cuando se produjo secreción de aldosterona, ¿sí? Después casi ni se reabsorbe nada. Es mucho más fácil imaginárselo en el intestino delgado, donde al principio del intestino delgado se absorbe de todo. En el duodeno, yeyuno e ilion se absorbe la mayoría de los nutrientes. Después, cuando seguimos avanzando a lo largo del tubo digestivo, el gradiente va aumentando cada vez más porque es cada vez más impermeable, ¿sí? Tiene que ver con eso también. Se forma por el movimiento de sodio hacia el intersticio, sí, tal cual. Principalmente por eso. El sodio es el creador de casi todos los gradientes. Pero bueno, es importante que sepan de que existe, de que está y que pasa, digamos, en estas barreras en donde va a haber reabsorción a nivel renal y absorción a nivel intestinal, ¿no? Y que para que se mantenga ese... perdón, ¿quién habló? No, quería hacer una pregunta, pero terminaba de decir lo que vos estabas diciendo. No, y que para que se mantenga ese gradiente eléctrico, además de la bomba sodio-potasio, se necesita la integridad de la barrera y del epitelio, porque donde hay ruptura de estos epitelios y de estas uniones cerradas o selectivas, lo que ocurre es que pasan todas las sustancias y ahí deja de existir este gradiente eléctrico transepitelial. Ahora sí. Quería preguntar, que con respecto a lo que estaba diciendo Facundo recién, me pareció escuchar que el túbulo contorneado proximal es impermeable. No, estaba hablando, no sé de qué estabas hablando. Del intestino, nada que ver. Me fui al intestino para explicar lo del gradiente. No, el túbulo contorneado proximal absorbe casi todo. Sí, es súper abierto. Bien, porque yo tenía anotado acá que pasaba el agua, está bien. No. Te agarró una crisis. Sí, yo digo, ¿qué pasó? Gracias. Bueno, en este punto también, era tanto el punto 5 como 6 era todo de ver las celulitas. Esto, chicos, es sentarse y ver los canales que hay, qué se absorbe a nivel de de cada parte, y ver si es permeable al agua o no, y si es permeable a los solutos o no. La verdad que no me puse a explicar cada una de las celulitas con los transportadores, sino que me pareció más importante hablar de la primer parte de la consigna, que decía, en el túbulo colector contorneado proximal se produce el mayor porcentaje de reabsorción obligatoria, y en el túbulo contorneado distal y túbulo colector se reabsorben entre el 5 al 10% del sodio, 15% de agua, urea, y se secreta potasio y protones según las necesidades homeostáticas. Por eso se denomina reabsorción facultativa, mediada por mensajeros químicos como antidiurética aldosterona, que se estudiarán el año que viene. Entonces, yo les puse, así como un resumencito. O sea, este año es lo de aldosterona. Claro, sí, yo dije el año que viene. Bueno, entonces primero, reabsorción obligatoria. La gran mayoría de las moléculas que se filtran son reabsorbidas, ocurre principalmente en el túbulo contorneado proximal de las nefronas corticales, pero también ocurre en el asa descendente y ascendente de Henle. Permite recuperar hasta el 70% de los solutos y agua filtrada, y la reabsorción siempre es isosmótica. Eso significa que junto con los solutos filtrados siempre pasa la misma proporción de agua, digamos. La solución siempre se va a mantener isosmolar.
Mientras que la reabsorción facultativa, esta es gracias a esta, el riñón cumple función de reguladora del volumen del LEC, de la osmolaridad del LEC y, y concentración adecuada de ciertos iones como potasio, protones y calcio. El epitelio de las estructuras encargadas es cerrado, impermeable al agua y regulado por hormonas, como decía la consigna, y esto ocurre a nivel del túbulo contorneado distal y del túbulo colector. Entonces, como para que se acuerden de las principales diferencias. Y acá les había puesto este gráfico que seguro lo van a tener en el teórico después, si es que ya lo vieron, que habla de las concentraciones del líquido, de solutos en el líquido tubular del plasma en función, digamos, de las partes o porciones de las nefronas. Sí que parece un lío así cuando lo ven por primera vez, pero está muy bueno para tenerlo en cuenta, porque si ven acá, primero tenemos el túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal y túbulo colector. Y acá lo que les van mostrando son, todas estas son las sustancias que son filtradas por el riñón, y cuando vamos hacia abajo van a ser las porciones que van a ser reabsorbidas, y hacia arriba las que van a ser secretadas. ¿Por qué? ¿Cómo se entienden cómo se saca esa conclusión? Que si va para abajo de uno es que se reabsorbe y si va para arriba de uno es que se secreta principalmente o que se elimina en orina. Por el eje Y, que sería el dependiente, que dice la concentración en líquido tubular. ¿Y qué más? Porque dice concentración en líquido tubular sobre el plasma. Y eso es lo más importante de todo. Como el plasma es el denominador, si crece el denominador, el número va a ser siempre menor a 1, ¿sí? Quiere decir que van aumentando las concentraciones en plasma, significa que están pasando del líquido tubular al plasma, ¿sí? Entonces, bueno, lo importante para ver de este gráfico es que ven que, por ejemplo, toda la glucosa que es filtrada, como los aminoácidos y las proteínas pequeñas y péptidos, todos son reabsorbidos en su totalidad en el túbulo proximal. Pues, por ejemplo, tenemos a los potasio, sodio, cloro. Fíjense cómo van variando a medida que van avanzando por la luz tubular, ¿no? Acá se mantienen neutro, luego se secretan un poco, filtrado, reabsorbido. Entonces me parecía como importante más que nada la primera parte, ¿no? De glucosa, aminoácidos y proteínas, que es lo que tenían que ver para este TP. Después el resto va a ir variando. El la urea ahora la vamos a ver también, pero quédense, digamos, con la primera parte, que es lo más importante. Después en el punto 7 decían, las proteínas, péptidos y aminoácidos son reabsorbidos en el túbulo contorneado proximal en un gran porcentaje. Para los aminoácidos llega hasta un 99%. Entonces, analice los siguientes modelos y escriba una descripción. Espera encontrar proteínas en el examen de orina normal, justifique su respuesta. No sé si alguno quiere comentar lo que vio sobre estos dibujos y sobre el examen de orina. No se encuentran proteínas. Nos lo recalcó la profe el otro día 60 veces. No tiene que ver. Y después en los modelos, en realidad lo que muestra es cómo, por lo menos en el primero, cómo las proteínas, los aminoácidos, junto con la glucosa, requieren de ciertas proteínas transportadoras o de cotransporte para ingresar a las células desde el túbulo renal, que algunas están en cotransporte y otras en contratransporte. Y bueno, y eso. No, bien, genial. Y en los otros, después las proteínas, en el dibujo del medio. Lo hace a través de la transitosis, ¿puede ser? Bien, muy bien. ¿Y el último?
Y ahí ya es más complicado. También son péptidos. Claro, y Dice aminoácidos también. no leo nada, pero creo que dice oligopéptido. Claro, porque también eran aminoácidos. O sea, lo que viene el punto, digamos, a recalcar es esto que estás diciendo vos en primer momento de que sí, que en el examen de orina no van a haber proteínas, digamos, no debería por qué haber proteínas. Y el otro es lo que estábamos hablando antes, que, digamos, la glucosa, los aminoácidos y las proteínas de pequeño tamaño que ingresen, todas van a ser reabsorbidas a nivel del túbulo contorneado proximal. Y entonces acá te mostraba, como vos decías muy bien, digamos, todos los mecanismos por lo que esto va a ir sucediendo, ¿no? Y yo les había puesto acá Para antes de eso, volví atrás. Sí. ¿Cuál sería la justificación de que no haya proteínas en orina? Porque no se Porque pueden las filtrar. proteínas, Tal cual, porque no se filtran. Perfecto. porque presentan un peso molecular muy elevado y además también porque tienen carga aniónica. Y como la barrera de filtración tiene una carga negativa, no permiten el pasaje. Perfecto. exactamente. Eso es pregunta Cuando hay de filtrado, final, o sea, así estén rindiendo, no sé, ciclo de Lo que Krebs, sea. te van a preguntar por qué no hay proteínas en orina. Sí, o sea, es muy, muy importante saber eso. Pero es exactamente eso que dijiste recién, esa es la respuesta. Yo les había puesto acá, pero no es normal encontrar proteínas en el examen de orina, ya que las proteínas, tanto por sus cargas como por su tamaño, no son capaces de atravesar la membrana y por lo tanto no son filtradas. Pueden aparecer algunos péptidos y o proteínas de pequeño tamaño en mínimas cantidades, las cuales son reabsorbidas a nivel de los túbulos. Pero es exactamente eso que dijeron. No sé si en el chat. Pero si un poquito se reabsorbe, se tiene que haber filtrado o no. Ah, ya está. Listo. Sí, pueden filtrarse proteínas muy pequeñas digamos, oligopéptidos que pasan por la barrera, pero que igualmente son reabsorbidas inmediatamente en el túbulo contorneado. creo que la albúmina era la que se podía filtrar. No. Porque la albúmina Ni cerca. es muy grande. Ah, era la más grande entonces esa. Sí, es muy grande la Hay albúmina. una que sí decía que se podía. Sí. No, sí, la albúmina es muy grande, así que si la encuentran en orina es porque o hay daño, o sea, es porque hay daño en la barrera. Entonces, por eso en ese momento empiezan a pasar, que es lo que pasa cuando hay patologías, como en la falla renal o, por ejemplo, en las personas que tienen diabetes, empezamos a encontrar proteínas a nivel de la orina, pero porque hay daño a nivel glomerular. Entonces, esa barrera que estábamos hablando al principio ya no está indemne y entonces las proteínas comienzan a pasar y por eso en un examen de orina encontramos proteínas y eso nos indica daño glomerular, porque la barrera está dañada. Entonces no repele ni por cargas ni por tamaño y empiezan a pasar proteínas de gran tamaño y de carga negativa. No sé si tiene alguna duda del punto anterior. No sé, algo más. Yo también leí lo de la albúmina, pusieron. Bueno, en el punto 8 decía, la glucosa es reabsorbida en el túbulo contorneado proximal en un gran porcentaje, llega al 100%. Analice los siguientes modelos y escriba una descripción. Espera encontrar glucosa en el examen de orina normal, justifique su respuesta. No sé acá si alguien quiere responder lo que puso. Hicimos bastante la línea, digamos, de lo que veníamos hablando antes. La glucosa tiene dos maneras de reabsorberse, que es por transporte, que uno es asociado al cotransporte de sodio y el otro es por medio de los glúcidos. Bien, muy bien. Y que recuerden que la glucosa es filtrada, pero todas se reabsorben en el túbulo contorneado proximal. Claro, pero también no estaba eso de que el transporte para que se reabsorba era saturable, entonces llegaba un punto en el que se podía como excretar glucosa en orina. Sí, exactamente, eso les había puesto ahora. este lindo grafiquito que no sé si ya lo habrán visto en algún laboratorio,
Pero eso que estaba diciendo Natalia es verdad, que en realidad en condiciones fisiológicas normales no debería pasar, pero sí puede suceder en situaciones patológicas. Entonces, en este gráfico lo que se muestra es la carga de glucosa filtrada, reabsorbida o excretada en miligramos minuto en función de la concentración plasmática de glucosa. Fíjense, en un primer momento está la línea azul, que lo que muestra es que toda la glucosa, digamos que es filtrada, inmediatamente es reabsorbida, ¿no? Que es lo que está mostrando acá. Ahora bien, fíjense que en esta parte se arma una meseta y nos marca lo que es un transporte máximo. El transporte máximo representa el punto en donde todos los transportadores de glucosa están saturados y por lo tanto no pueden seguir reabsorbiendo esa glucosa. Entonces lo que comienza a suceder es que comienza a ser excretada a este punto. No sé si ven. Lo que es muy importante de este gráfico para ver es tanto el nivel, digamos, a la que se va a saturar en los transportadores y las concentraciones plasmáticas a partir de la cual va a empezar a suceder esto. El umbral renal que nos marca acá, que es aproximadamente de 200 miligramos cada 100 mililitros, lo que va a representar es la concentración plasmática en la que comienza a aparecer concentraciones de glucosa en orina. Esto suele ser alrededor de los 200, 250, va variando en función de la bibliografía. Y el transporte máximo lo que nos va a representar es la concentración o la carga de glucosa a nivel del túbulo renal, en donde se saturan los transportadores y ya no se puede reabsorber y por eso aparece en orina. Eso es lo que les había puesto acá, que es lo que estaba hablando Natalia. Como todos estos transportadores que reabsorben glucosa a nivel del túbulo contorneado proximal son saturables, si las concentraciones plasmáticas de glucosa son muy altas, esta se filtra e ingresa a la luz tubular. Y si en la luz tubular es muy elevada, los transportadores se saturan y no llegan a reabsorber toda la glucosa que está en la luz, y por eso la comenzamos a encontrar en orina porque se empieza a excretar. Perdón, es mi gata. Le dice, la glucosa que es filtrada se reabsorbe en su totalidad en el túbulo contorneado proximal. Si la concentración plasmática de glucosa es demasiado alta, esta es filtrada y no puede ser reabsorbida en su totalidad, por lo que hay saturación de transportadores. No se reabsorbe y aparece en orina. Entonces acá les puse TM, es el transporte máximo, que según la bibliografía es de 364 miligramos minuto, y el umbral renal es la concentración plasmática de glucosa a partir de la que empieza a aparecer en orina, que es aproximadamente de 200 miligramos cada 100 mililitros. Pero esto igual varía un montón, porque también algunos van a encontrar 180, otros 250, varía. No sé si se entendió, si les hice un caos, si Fau querés apostar algo. No, perfecto. Siempre sepan que el umbral renal es una concentración plasmática, ¿sí? No es concentración en el túbulo. El umbral renal es concentración plasmática cuando empieza a aparecer en orina, ¿sí? Y el TM tiene que ver con los transportadores del túbulo contorneado proximal. No sé si les quedó claro, o si esa era la duda que tenías, Natalia, o sea, lo que estabas, digamos, diciendo. Sí, era justo eso. Pregunta Justina, ¿y qué hay porción como más temprana en el túbulo contorneado proximal y otra más tardía? Ay, no entiendo la pregunta. No sé si vos la entendés, Facu. Un montón. Creo que se refiere a si hay distintos segmentos en el túbulo contorneado proximal. Y sí hay 3 segmentos. O sea, lo mandé hace un montón cuando estaban hablando de los dos tipos de transportadores diferentes, como que se dividían según los segmentos. Ok. Perdón, recién lo veo. Yo también recién lo veo, no lo había visto. Sí, acá decía, esta es la de temprana, digamos, y esta es la de tardía. ¿Y alguna trabaja como más que otra o algo así cambia o es lo mismo? No, yo me acabo de enterar que hay una porción más temprana y otra más tardía.
Lo importante es que es un SGLT2, porque el 1 está en, ¿cómo es? En tubo digestivo, y que es cotransporte con sodio y sale por un GLUT. Eso es lo importante. Ok, bueno, gracias. Si dibujaste eso en el parcial, ya estás. Y nada. Y bueno, el gráfico se los había puesto porque me parecía que estaba bueno y creo que después más adelante van a tener les van a subir un teórico de renal, digamos, seguido a lo que vieron hasta ahora, y ahí va a estar seguro. Bueno, el punto 9 decía, cuando la depuración de una sustancia presenta un valor distinto a la depuración de la inulina, la relación de sustancia de inulina, depuración de una sustancia en función, o sea, sobre la depuración de inulina, se denomina índice de reabsorción o índice de secreción. Si este índice es menor que 1, eso significa que la eliminación de la sustancia X con respecto a la inulina es mayor, igual, menor, justifique. No sé, ¿alguien quiere decir qué puso ahí? O que diga, digamos, ¿por qué se utiliza la inulina como un parámetro? Porque la inulina tiene la característica que solo se filtra, no se reabsorbe ni se secreta. Exactamente, muy bien. Por eso utilizamos la inulina como un parámetro para poder comparar la depuración de otras sustancias. Entonces ahí con eso que vos me decís, Sofía, ¿qué significaría que este índice sea menor que 1? Que la eliminación de la sustancia fue mayor, menor o igual. Menor, puede ser. Muy bien, sí, va a ser menor, porque lo que va a pasar es que como digamos, la concentración de la sustancia que tengo se está reabsorbiendo en comparación con la inulina, lo que me va a dar es que va a ser menor a 1 la relación. Entonces lo que está pasando es esto, que esta sustancia se está reabsorbiendo. Entonces después decía, más sencillo es comparar el valor de la depuración de una sustancia cualquiera con el de la inulina, ya que la función tubular para cada sustancia se basa en que la cantidad de soluto excretado será igual al filtrado, más la transferencia tubular neta del mismo, reabsorción o secreción. Entonces, si comparamos la depuración de la sustancia, se puede deducir que si es igual a la depuración de inulina, la sustancia sufre procesos de... Solamente filtración. Filtración. Bien, muy bien, se filtra. Ay, no se puede. Ahí está, se filtra. Muy bien. Entonces, pues, si es mayor a la depuración de inulina, ¿qué pasa? Secreción. Claro, se filtra y se secreta. Muy bien. Y si es menor, Reabsorción. exactamente, se filtra y se reabsorbe. Entonces, esto es muy importante porque nos determina a partir de un parámetro que conocemos, que es el inulina, cómo están sufriendo procesos las otras sustancias que queremos evaluar. Entonces, ¿cómo es la depuración de los aminoácidos respecto de la depuración de inulina? Esto es lo que veníamos hablando en los puntos anteriores. Mayor, menor o igual. Menor. Menor. Muy bien. ¿Y el de glucosa? Muy bien, menor también. Por esto mismo que hablábamos, porque recuerden que tanto los aminoácidos como la glucosa, como las proteínas de pequeño tamaño, todas van a ser reabsorbidas, entonces siempre el índice de depuración va a ser mucho menor que el de la inulina. Entonces va a equivaler o va a ser menor que 1. No, bueno, ahí le habías puesto la conclusión de lo que ya habíamos hablado. Después de este punto decía, en el túbulo contorneo proximal se reabsorben hacia los capilares peritubulares la mayoría de los componentes del ultrafiltrado. Un 70% del agua y de los solutos de alto porcentaje, glucosa, aminoácidos, iones como sodio, potasio, calcio, cloro, ion bicarbonato y fósforo. Resultando ser en forma equimolar, por lo que él conserva la osmolaridad 300 milimol litro, por lo que se dice que la reabsorción en el proximal es isosmótica y se construya un modelo de dibujo que permita comprender lo expuesto en el párrafo.
Yo les busqué un dibujo, pero no encontré ninguno lindo por internet y sería más fácil dibujarlo. Pero bueno, les puse así como un textito para recordar, que en realidad ya medio que lo habíamos hablado antes, pero recordar que las células que conforman el túbulo contorneado proximal forman parte de un epitelio abierto, permeable al agua y a solutos. A este nivel, todas las moléculas que son absorbidas son seguidas por un flujo de agua, manteniendo así la isosmolaridad. El agua es absorbida a través de acuaporinas ubicadas en la membrana apical y también por difusión en las uniones paracelulares. Que eso en uno de los primeros puntos tenían que agregar, si no me equivoco, digamos, cómo se transportaba el agua a través de las células. Entonces, siempre recordar que es a través de acuaporinas y también por difusión simple. No sé si esto tienen alguna duda, pero en realidad es eso. O sea, tenían que hacer un dibujito. Sigo. En el punto 11 les decía, el camino que los líquidos hacen por el interior de las nefronas yuxtamedulares inicia en la corteza, desciende hacia la médula, rama descendente del asa de Henle, vuelve a la corteza, rama delgada y gruesa ascendente del asa de Henle, pasa una vez más por el interior de la médula, túbulo contorneado distal y túbulo colector medular, y termina en un cáliz renal. Estas nefronas yuxtamedulares, que presentan el 20% de las nefronas, están implicadas en la creación de un gradiente osmótico córtico-medular, necesario para el control de la osmolaridad final de la orina, y constituyen el denominado sistema multiplicador por contracorriente. Nuevamente nos encontramos con la íntima relación nefrovascular, ya que la basa recta permite conservar la hipertonicidad del intersticio generada por el asa de Henle. La disposición anatómica de los vasos rectos constituye el denominado sistema intercambiador por contracorriente. Entonces el punto les decía, analice el modelo adjunto, identifique la disposición de la rama del asa de Henle y la basa recta, señale la dirección del recorrido de flujo por ambas estructuras. ¿Este punto lo pudieron resolver? ¿Se dieron cuenta de algo de los vasos rectos? Por eso pregunto. O algo que ¿Se les complica. refiere a la disposición paralela a los túbulos? ¿O a qué se refiere? Que están al revés. Claro, que este dibujo nos cansamos de decir que está mal. No sé si vieron que el sistema se llama sistema multiplicador por contracorriente. ¿Por qué? Porque para que funcione, la luz tubular, digamos, tiene que tener una dirección y la de los vasos tiene que tener la contraria para que pueda funcionar. Y no sé si se dan cuenta que en este dibujo, tanto los vasos como la luz tubular tienen la misma dirección. Ambas van de, digamos, de acá de izquierda a derecha. Para que esto funcione, el vaso tiene que seguir así, pero la nefrona tiene que venir para acá, así, pegar esta vuelta. No sé si se entiende. Porque con esta disposición... No entendí. Sí, se entiende. Porque vieron que el sistema multiplicador contracorriente, no sé si tengo una foto más adelante. A ver, Belu, ¿qué? ¿quieren que lo expliques en el chat? ¿Que explique que el sistema de contracorriente? Sí, ¿querés explicarlo o lo explico yo? ¿Querés explicarlo vos? Va, si querés te puedo buscar una fotito. Para mí con esa está piola, porque aparte tiene las modalidades. Pues sí. ¿Para qué? Bueno, empecemos a hacer la luz. Bueno, lo importante del sistema de contracorriente es lo que más o menos, por eso hicimos un poco de hincapié hoy al principio, en ver las diferencias entre las nefronas corticales y las yuxtamedulares. Las yuxtamedulares, como bien dijo alguien hoy, vieron que tiene un asa descendente de Henle fina y un asa ascendente fina y una gruesa. Lo importante de cada uno de esos segmentos es que tienen diferentes permeabilidades. No me saqué el dibujito. Es que quiero uno más, mejor. Deja ese. Deja ese. Tienen distintas permeabilidades. La primera porción del asa descendente de Henle, ¿a qué es permeable? ¿Lo leyeron? Vamos haciendo ¿Al agua?
Bien, muy bien. ¿Y es permeable a los solutos? Sí, también, ¿no? No. Entonces, ¿qué va a pasar con la orina? ¿Se va a concentrar o se va a diluir? Se va a concentrar. Se va a concentrar, exactamente. Por eso ahí, en los dibujitos, ven que va bajando. Arranca en 300, 400, 600, 800, 1200 y llega hasta 1400. Es una barbaridad eso. Es 4 veces la osmolaridad de la sangre. Y después, ¿qué pasa? Vuelve a ir diluyéndose. ¿Por qué? Porque debido a la estructura del asa ascendente de Henle fina, que es permeable a qué e impermeable a qué. Permeable a los solutos e impermeable al agua. Perfecto, permeable a los solutos, impermeable al agua. Entonces ahí vuelve a diluirse la orina y sale con una osmolaridad incluso menor. Esto lo que permite es que ante diferentes situaciones de sobrehidratación o su contrapuesta, la deshidratación, se puedan producir estos cambios de osmolaridad urinaria y así, si queremos excretar más o menos agua, o si necesitamos retener más o menos agua, se pueda realizar, ¿no? ¿Y qué es lo importante? Que los vasos, en este caso, lo que decimos nosotros de por qué van al revés, es porque los vasos, si me señalás la vena como si hiciera la dirección, eso. Si la dirección fuera así, cuando va bajando, va adquiriendo la osmolaridad de la médula y después sale otra vez con menor osmolaridad. ¿Se entiende? No. No se entiende. Las osmolaridades deberían estar al revés. Claro, exactamente. Eso es lo que decimos nosotros. ¿Ves? Mirá, ahí lo banco. Está bien. Pero, ¿se entiende? O sea, si la idea es que la sangre va bajando y luego vuelve a subir, ¿no? Si bajara por donde está en rojito ahí, va en la misma dirección que los túbulos, y la idea es que vaya al revés. ¿Se entiende? Entonces, cuando sale con una menor osmolaridad. Si no, es como que baja y sale con la misma osmolaridad. Sí, se entendió ahí. ¿Tuvieron teórico de esto? ¿Del sistema de contracorriente? Sí, el viernes lo explicaron y ahí hay imágenes que están bastante buenas también. Bueno, de una. Lo tuvieron este viernes, lo tuvieron. ¿Este qué pasó? Sí, el viernes pasado. Sí. O menos de la mitad todavía no se puso bien a analizarlo, entonces, Claro. y eso, me imagino. Si no lo entendieron del teórico, en el Bessie Taylor está re lindo explicado. Si lo quieren leer de ahí, yo creo que la primera vez cuando no lo entendí, lo leí ahí, si no me equivoco. Pero en este punto, básicamente, lo que se quería recalcar es eso, que tienen que ir, digamos, en direcciones opuestas, el vaso con lo que es el líquido tubular. Pues si no, este sistema no se genera y no puede tener, digamos, compartir esta osmolaridad. Y otra cosa, recuerden entonces lo que dijimos en relación a la estructura. El asa de Henle descendente va a ser permeable al agua e impermeable a los solutos. El asa ascendente fina va a ser permeable al sodio, potasio y cloro e impermeable al agua. ¿Sí? Y eso va a ser el principal motor de este sistema generador de contracorriente, que va a estar ayudado por la urea, ¿sí? A mantener este intersticio medular bien concentrado. Después chusmeen lo mejor del teórico, léanse el Bessie Taylor, porque explicarlo así de la nada, por ahí capaz que hay algún concepto que queda dando vueltas que no se entiende, entonces, y es un tema importante que tienen que saber.
Igualmente, De última, si no se entiende, fíjense, si no se entiende, el miércoles hay otra tutoría, lo hablamos de nuevo, no hay ningún problema. Va a estar Claro. Agus Baez también, así que él no va a tener problema en hablar absolutamente nada. Claro, si quieren ahí podemos resolverlo bien o traen las dudas, lo vuelven a leer, ven el teórico y nos dicen, che, no, mira, lo leí, no entiendo nada. Y lo Y podemos de explicar última bien. también buscamos otros dibujitos, nosotros también. Claro, podríamos buscar del teórico y se los ponemos el miércoles, porque este está feo y está mal. Sí, está formado por nefronas y por los vasos rectos, ¿sí? Son fundamentales los vasos rectos en el sistema. El sistema. Todo el sistema es fundamental. Claro, porque se llama contracorriente justamente porque uno tiene, o sea, va de un lado y otro para el otro. Entonces, si no tenés las dos partes, no tenés el contracorriente. Claro, es multiplicador de contracorriente porque es cada vez más molar. E intercambiador porque de los vasos porque va teniendo comunicación con los vasos y modifica también la molaridad de los vasos. Fíjate que los vasos cuando inician el trayecto también van modificando su osmolaridad. Y eso porque entran en contacto con el intersticio medular que está tan concentrado porque los túbulos, o sea, porque el asa de Henle tiene cierta permeabilidad que va modificándose y va generando cambios también en la osmolaridad intersticial. Claro, O sea, es un ustedes tema de nombre, no interesa tanto el nombre, sino cómo es el mecanismo. O sea, pues ustedes imagínense que el asa de Henle está secretando constantemente cloruro de sodio a la médula y a su vez, con la urea, que ahora vamos a ver el recorrido total, también se está secretando y está todo el tiempo pasando a nivel medular desde los túbulos colectores. Entonces, esa cantidad de solutos a nivel medular genera una hiperosmolaridad que no solamente va a afectar a todos los túbulos, sino que también va a afectar a los vasos que van descendiendo y pasando por esa parte. Por eso fíjense cómo la osmolaridad es tan estrecha y cómo va, digamos, entre ellas, ¿no? Y cómo va variando tanto, porque justamente hay una situación muy hiperosmolar a este nivel, a nivel medular. Lo que yo no entiendo es qué función tendría el mecanismo. O sea, sí lo leí un poco y más o menos lo había entendido, pero eso no me terminaba de cerrar. ¿Cuál era la función del mecanismo? ¿Y vos para qué crees que sirve? ¿Qué es lo que pudiste interpretar? O así sea que no lo poco que entendiste, es lo importante. Para mí tenía que ver como una regulación del volumen o de acuerdo a las diferentes situaciones. Y tal cual, es eso, es así. Es para concentrar o diluir más o menos la orina, ¿sí? Es para modificar la osmolaridad de la orina en grandes magnitudes. Si no, no tendríamos otro mecanismo posible, ¿sí? Pensá que es más de un 100% lo que se modifica, un 300%, pasa de 300 a 1400 miliosmoles en centímetros de nefrona. Porque además pensá que siempre tiene que haber una variación de osmolaridad para que pueda haber movimiento de solutos y de agua, porque si esta médula no estuviera en las condiciones en las que se encuentra, el desplazamiento tanto de agua como de otros osmolitos no ocurriría. Entonces vos necesitas estas variaciones de osmolaridad a medida que vas recorriendo la médula y en función de cómo va recorriendo cada parte de la nefrona que es permeable o impermeable a ciertas cosas. Un ejemplo fundamental, por ejemplo, es cómo actúa la hormona antidiurética si el intersticio medular no está así de concentrado para poder sacar agua desde el túbulo colector hacia el intersticio si no tiene esta diferencia. Como el agua se mueve hacia el lugar con mayor osmolaridad, si no tuviéramos este intersticio concentrado, ese movimiento no se produciría, no podrían actuar, por ejemplo, la hormona antidiurética, ¿sí? Bien, gracias. Y de hecho, pero eso lo van a ver después. No les quiero hacer leer. No dije nada. Pero bueno, si quieren, vean el teórico otra vez
Releal no, y el miércoles lo volvemos a hablar, o vienen con dudas anotadas, o nos dicen, che chicos, miren, no entiendo nada, les ponemos un lindo grafiquito y hacemos clase completa. Yo porque sé que deben estar cansados y ya es tarde. Entonces, sí. Bueno, después de este punto seguía diciendo, la rama delgada del asa de Henle presenta células adelgazadas, no presenta borde de cepillo y muestra un escaso número de mitocondrias, su tramo descendente es muy permeable al agua y a solutos como la urea y el sodio. La parte ascendente delgada es mucho más permeable al agua y mantiene la relativa permeabilidad de los solutos, lo que favorece la difusión pasiva de estos, pero no el flujo osmótico de agua. La rama gruesa del asa de Henle es impermeable al agua y a la urea. La presencia de mitocondrias indica una importante actividad del transporte a cargo del ATP-asa para una intensa reabsorción activa de sodio. Así genera una rápida dilución del contenido tubular al no producirse reabsorción paralela de agua. Los vasos rectos constituyen el sistema intercambiador por contracorriente dada su disposición estructural. En su recorrido descendente, los vasos pierden agua y ganan solutos, mientras que en su trayecto ascendente el agua pasa hacia el interior y los solutos hacia afuera. La sangre que circula por el interior de los vasos rectos medulares se equilibra con la osmolaridad intersticial. En condiciones normales, la sangre que ingresa a los vasos descendentes tiene una osmolaridad de 2,85 milismoles litro, mientras que la que sale de los vasos ascendentes tiene 315 milismoles litro. Este incremento de la osmolaridad indica que el mecanismo de intercambio a contracorriente de los vasos medulares supone la retirada de los solutos del intersticio renal e impiden su acumulación. ¿Puede este sistema proteger al gradiente córtico medular de una posible dilución? ¿En qué situación? No sé si esta la pudieron resolver. ¿O cómo se sintieron con esta pregunta? Puede ser que sí, ante una sobrehidratación. Bien, sí, es. Sí, fundamental. Esa es una situación, por ejemplo. Es la principal función del sistema de contracorriente. Ante una sobrehidratación, poder diluir la orina y ante una deshidratación concentrarla para excretar menos agua. Es clave para todos esos mecanismos, para los mecanismos que se van a poner en marcha ante esas situaciones. Después es difícil pensar una situación que no involucre, por lo menos a mí me costó, que no involucre que se afecte el sistema de contracorriente directamente y no que pase algo que no lo afecte y que eso lo solucione. Es como que no se me ocurrió ninguna. Capaz que no estoy entendiendo la pregunta, pero la única que se me ocurrió es eso, o por ahí, por ejemplo, un aumento de la velocidad del flujo sanguíneo, pero que por los vasos largos haría que no sea tan rápida esa velocidad por la ley de Poiseuille, entonces protegería ante un posible lavado de solutos de la médula renal, pero es como rebuscado. Sí, yo esta pregunta, o sea, esta consigna se le iba a preguntar a Cecilia, porque a mí también me generó así como... No sé qué estaba pensando, digamos, cuando puso esta pregunta, digamos, cuál era el análisis. No sé si alguno puso algo más. O si no, Justina puso, no entendí, no, es que o sea, no sé si está rara o ninguno de nosotros entiende la consigna. Pero bueno, si quieren lo que vamos a hacer, yo le mando a Cecilia un mail y el miércoles, antes de empezar, les digo a ver qué me dijo. O para que nos quedemos todos más tranquilos. Porque... Dale, hacemos eso, sí. Sí, porque aparte es como que... Es confusa y no vamos a llegar a nada.
Pero bueno, pero después seguía y decía, el bajo flujo sanguíneo medular asegura que el gradiente intersticial se mantenga concentrado. Un aumento del flujo sanguíneo medular, una disminución de la urea plasmática o una inhibición del transporte NKCC provocará dilución del intersticio medular y menor poder de concentración de la orina. Entonces decía, analice esta afirmación y justifique. ¿Alguno la hizo? ¿Llegaron hasta acá? Puede ser que no hayan llegado y me dicen que era muy larga la guía, no llegamos, pero no hay problema. Lo del aumento del flujo no es como decía recién Facu, o sea, es como algo similar a lo anterior. Tal cual, sí. Sí. El aumento del flujo sanguíneo podría generar un arrastre, claro, lava los solutos, como pusieron ahí en el chat. Un arrastre de todos esos solutos que se van concentrando en la médula, entonces el intersticio quedaría diluido y habría menos poder concentrador de la orina porque saldría menos agua desde los túbulos hacia el intersticio. Disminución de la urea, ¿por qué? Que es más o menos lo que dijimos también. Claro, que lo vimos ahora. Que es parte del punto que viene también. ¿Tiene que ver con que está acoplada al transporte de agua? Tal cual, sí, exactamente. Que la urea también es un partícipe de este sistema de contracorriente, o por ejemplo, o para mantener el intersticio concentrado, las altas concentraciones de urea, bueno, tampoco altas concentraciones, pero la urea es importante para mantener también el intersticio medular concentrado. Claro, ¿Y el NKCC por qué? Claro, porque recuerden que la urea es responsable casi del 40% de esa situación hiperosmolar de la médula. Entonces es re importante la urea. ¿Y el NKCC? Claro, el transporte de sodio, cloro y potasio, ¿qué pasaría si no tuviéramos eso? Piensen en su función y a partir de la función van a sacar el problema de por qué no está, o sea, cuando no está. Bueno, sería lo mismo. O sea, ese cotransporte es el que está en el asa de Henle ascendente fina, que se encarga de la reabsorción de sodio y cloro sodio, cloro, potasio desde la luz tubular. Desde la luz tubular hacia el intersticio. Entonces, si no tuviéramos ese transportador actuando, sería también. Podría diluir el intersticio y disminuiría la capacidad de concentrar la orina. Claro, todos estos ejemplos que dan lo que llevan es esto, es disminuir la hiperosmolaridad de la médula y eso altera la función para poder concentrar la orina. Entonces acá yo les había puesto exactamente lo que hablamos, el aumento del flujo sanguíneo lava parte de los solutos de la médula renal y reduce la capacidad de concentrar la orina. Este lavan es por movimiento de arrastre, digamos, de los solutos a nivel medular. La urea contribuye en gran medida a la hiperosmolaridad del intersticio medular renal. Si esta disminuye la osmolaridad de la médula y con ello se altera la capacidad de concentración y dilución de la orina. Y con la inhibición del NKCC ocurre lo mismo, ya que este es el que reabsorbe los osmolitos a la médula para mantener el estado de hiperosmolaridad. Bueno, y ya estamos llegando al final. El punto 12 habla esto sobre la urea. Nos decía, la urea es el principal producto final del metabolismo proteico en mamíferos y su formación tiene lugar en el hígado, donde los grupos amino de las aminoácidos se incorporan al ciclo de la urea. La urea se filtra en los glomérulos renales y constituye alrededor del 50% de los solutos urinarios en sujetos que consumen una dieta proteica habitual y corresponden aproximadamente al 90 al 25% de la excreción total del nitrógeno. La excreción diaria de productos nitrogenados en condiciones normales está representado por la urea, y acá que completaron. A ver, yo no sé si lo tengo bien este punto, así que a ver qué pusieron ustedes. La creatinina y el amoníaco. Bien,
Sí, nosotros acá pusimos lo mismo. Y después, la reabsorción tubular de urea es de tipo, en la nefrona proximal, que es responsable de 40% de la reabsorción isosmótica, y de tipo en la nefrona distal, que depende de la hormona antidiurética que produce un aumento de la permeabilidad al pasaje de la urea en los túbulos colectores medulares papilares, que permite la rápida reabsorción de la urea en intersticial medular papilar. ¿Acá qué pusieron? Puede que sea constitutiva y facultativa. Bien, muy bien. Yo puse obligatoria, pero es lo mismo. Y de tipo facultativa. Constitutiva o obligatoria es lo mismo. Y al final decía, la reabsorción de la urea junto con la del cloruro de sodio en el asa ascendente gruesa de Henle son responsables de la hipertonicidad del intersticio medular, que crea un gradiente osmótico favorable para la reabsorción de agua. Esto es lo que veníamos hablando hasta recién. Entonces acá les ponía un modelo y decía, observe el modelo adjunto y señale que otros procesos se modelizan relacionados con el manejo renal de la urea. Entonces les ponía este dibujito, Ceci, donde mostraba, digamos, cómo pasa toda la urea por la luz tubular. Y acá se los leo, en realidad yo lo copié del libro, pero es, digamos, el recorrido que hace la urea a nivel de las nefronas. Entonces, en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe el 40 al 50% de la urea filtrada, pero igualmente las concentraciones de la urea en el líquido tubular aumentan debido a que la urea no es tan difusible como el agua. La concentración de la urea aumenta a medida que el líquido fluye a la asa fina de Henle, porque hay cierta secreción de urea hacia el asa fina de Henle desde el intersticio medular. Esta se ve facilitada por el transportador UTA2. La rama gruesa del asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector cortical son todos relativamente impermeables a la urea y se absorben muy poco. En el túbulo colector, la concentración de urea es muy alta en el líquido tubular y los transportadores UTA1 y UTA3 hacen que la urea difunda hacia el intersticio medular. Una parte de la urea que se mueve hacia el intersticio medular difunde hacia el asa fina de Henle, de manera que sube por el asa ascendente, el túbulo colector distal, contorneado distal y el túbulo colector cortical, y de nuevo el colector medular. Este movimiento permite su recirculación a través de las partes terminales varias veces antes de ser excretada. Es un mecanismo adicional de formación de la médula renal hiperosmolar. Entonces, básicamente, todo lo que muestra este dibujito es cómo va circulando y recirculando la urea para generar justamente esta médula hiperosmolar que nos facilita o que nos da la función para diluir o concentrar la orina. Eso era, digamos, lo que tenían que hacer en este punto. Y después, porque después tenían una pregunta al final que decía, el pasaje de urea es medido por transportadores de urea y se identificaron varios subtipos. UTA, localizado en los túbulos renales y transportadores de urea, tipo UTB, presentes en eritrocitos y células endoteliales. A su vez, 4 isoformas de UTA, que se localizan en la médula renal. UTA1 en la membrana apical del túbulo colector medular interno, UTA2 en la rama descendente delgada del asa de Henle, cortas y largas, UTA3 en la membrana apical de la porción terminal del túbulo colector medular interno, y UTA4 en médula renal, aunque aún no se conoce su exacta ubicación. Entonces decía, acorde a estos datos, la actividad de cuál de estos transportadores será dependiente de hormona antidiurética. Completa el modelo del ítem 2 con el movimiento de recirculación de la urea. No sé, ¿llegaron a este punto? ¿Me pudieron responder? Los transportadores serían UTA3 y no sé si UTA4. Bien, yo puse UTA3 y UTA1, si no me equivoco. Sí. Yo puse el 1 también. Claro, que serían los que estarían, digamos, en el túbulo colector medular. No me salía el nombre. Ok. Claro, por el tema este que decía de que son los que van a permitir este movimiento, digamos, de la urea desde el túbulo colector hacia la médula, y son dependientes, digamos, de la hormona antidiurética indirectamente. ¿Por qué? Porque la hormona antidiurética lo que hace es, ahora van a ver
que actúa a nivel del túbulo contorneado distal y del túbulo colector cortical, aumentando, digamos, la reabsorción de agua. Y con eso aumenta la concentración de urea en el líquido tubular. Entonces, cuando la urea fluye hacia el interior del túbulo contorneado medular, la elevada concentración de urea en el líquido tubular hace que ésta sea captada por los transportadores y sea difundida, digamos, hacia el intersticio medular. Entonces es como que tiene una acción indirecta y dependen de la acción del antidiurético. Y por último, tenían que poner en un gráfico cómo era, digamos, el movimiento de la urea a través de los túbulos. Entonces yo les puse este dibujito en donde viene, digamos, la urea es filtrada. Recuerden que en el túbulo colector, el túbulo contorneado proximal se reabsorbía casi la mitad de lo que era filtrado. Luego, cuando íbamos descendiendo por la nefrona, recuerden que como esta zona es toda permeable al agua, se reabsorbía agua y se concentraba parte de la urea. Toda esta zona va a ser impermeable a la urea, pero lo que va a suceder es que en el túbulo colector medular, la urea va a estar concentrada y va a ser reabsorbida para luego ser nuevamente, o sea, ingresar o difundir nuevamente a lo que es el asa delgada de Henle y volver otra vez a recorrer el túbulo, o sea, el asa ascendente gruesa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulo colector, tanto cortical como medular. Y al final se termina eliminando solo un 20% de todo lo que fue filtrado. Pero bueno, recordar que todo este movimiento de la urea se hace justamente para mantener la médula renal en una situación hiperosmolar y ayudar a cumplir la función de las nefronas yuxtamedulares. Y hasta acá creo que llegaba, porque después el último punto era que tenían que dibujar la inervación simpática y parasimpática de la vejiga, que eso en realidad no lo puse porque me imaginé que íbamos a terminar tarde y es, digamos, buscarlo, está en el Guyton si no me equivoco, y si no de anatomía lo ven y ahí está, pero en el Guyton está explicado, porque yo me acuerdo de haberlo visto ahí. Pero no sé si tienen alguna duda de todo lo que vimos hasta acá, de la guía, de otras guías, de la cursada. De última, si no llegaron hasta acá, intenten terminarla de acá el miércoles o de ver los temas aunque sea, y si tienen más dudas, lo volvemos a hablar. Chusmen el teórico, vean bien lo del sistema de contracorriente. Todo Igual eso. yo esta clase ahora se la subo a Facebook y también les subo el Power como para que lo tengan. Eso no sea un problema. Pero bueno, obvio que si les quedó alguna duda, obvio, o la dicen el miércoles, o nos escriben, o la publican en el Face. Nosotros siempre estamos chusmeando, así que no hay ningún problema en eso. Y bueno, y gracias por participar. Yo quería preguntar, pusieron ahí un listado como de canales y transportadores y eso, y yo por ahí estoy re perdida con eso. No sé de dónde puedo sacar todos los nombres. ¿Tienen idea?